Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos a todo Mesoamérica. Es un verdadero placer darles la bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy celebramos la emisión número 801 y estamos muy felices de que nos acompañen nuevamente. Yo soy Génesis R. Cruz y les acompañaré a lo largo de esta hora de noticias. Y yo soy Joaquín Tapiarenas y desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, enviamos un saludo a todas las comunidades de nuestra región que se mantienen informados semana a semana a través de este espacio informativo. Así es, Joaco, y les recordamos también que toda la información generada por nuestra red de corresponsales y otros materiales educativos relacionados con la promoción y la defensa de los derechos humanos están disponibles en nuestra página web vocesnuestras.org y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Voces Nuestras. Comenzamos esta edición 801 del informativo mesoamericano Voces Nuestras con los titulares de esta semana. En Nicaragua, periodistas nicaragüenses exigen el cese de la represión por parte de la dictadura Ortega Murillo. En Panamá, se cumple la segunda semana de paralización contra la minería. En Costa Rica, Colegio de Psicólogos llama a la erradicación de la violencia escolar en el Día Internacional contra el Acoso y Ciberacoso. En México, la Casita de la Cultura La Semilla siembra esperanza por la conservación de los bosques. En Guatemala, El Panfleto, revista cultural de expansión mesoamericana. En El Salvador, Aeropuerto de El Salvador impone tarifa de $1,000 a pasajeros provenientes de África y la India. En Nicaragua, denuncian despidos en el Poder Judicial, incluyendo a magistrados. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua, en conmemoración al Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la organización nicaragüense en el exilio, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, en colaboración con el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, emitió un comunicado exigiendo el cese de la represión en Nicaragua. El comunicado señala que el régimen y sus agentes han perpetrado al menos 700 ataques contra medios y periodistas solo en el año 2022, resultando en el exilio de 220 periodistas desde 2018 hasta la fecha. Ante esta ola represiva, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, y el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más demandaron que Ortega y Murillo pongan fin a la represión contra el periodismo independiente. Actualmente, el periodista Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10, suma 7 meses detenido sin derecho al debido proceso. Fue condenado a 8 años de prisión bajo la acusación de difundir información falsa y conspirar para desestabilizar la integridad nacional, solo por transmitir una actividad religiosa. PECIN y el colectivo de derechos humanos nos solidarizamos con el periodismo nicaragüense. Reconocemos su labor como parte esencial de la democracia, la justicia y la verdad, y demandamos que se investigue y acuse a los responsables de la enorme y sistemática represión contra los reporteros y medios de comunicación. Exigimos justicia por el asesinato del periodista Ángel Gaona, exigimos la libertad de nuestro colega Víctor Ticay, exigimos el restablecimiento de la libertad de expresión en Nicaragua, la devolución y reparación de los bienes confiscados inconstitucionalmente, que se deroguen todas las leyes represivas que generan censura y que en general que se investiguen todos los crímenes cometidos en contra de los y las periodistas nicaragüenses. De acuerdo con el índice de Chapultepec, el informe de 2022 indica que en Nicaragua no existe libertad de expresión debido a leyes represivas que impiden que los y las nicaragüenses ejerzan ese derecho universal.
Según el informe, tanto las y los periodistas como la ciudadanía en general que se atreve a opinar sobre asuntos públicos son asediados, amenazados, encarcelados y en algunos casos expulsados de su propio país simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Mi patria está llena de sangre y los culpables celebrando a lo grande. No nos rendimos, lucharemos por la paz y desde arriba que lo bendiga papá. Mi patria está llena de sangre y los culpables celebrando a lo grande. No nos rendimos, lucharemos por la paz y desde arriba que lo bendiga papá. ¿Qué es lo que pasa, compañero? ¿Dónde se quedó la paz? Ahora quieren vernos muertos, ¿dónde está la hermandad? Corruptos uniformados nos comienzan a atacar. Quieren meterlos presos con derecho a reclamar. Los canales no presentan la verdad a como es. Todo está quedando oculto, ellos juegan su papel, matando unos con otros, así piensan resolver. Pero son un pueblo unido y tenemos que vencer. Muertos por todos lados, heridos están muy mal. Pongan su mano en la conciencia y comiencen a pensar. Gente, no tengan miedo, es hora de despertar. Nicaragua es muy bella y la tenemos que cuidar. Vamos arriba mi bandera, vamos arriba mi nación. Batalla la injusticia, batalla la corrupción. Somos personas buenas y nos sobra el corazón. Vamos todos unidos y alcemos nuestra voz. Vamos arriba mi bandera, vamos arriba mi nación. Batalla la injusticia, batalla la corrupción. Somos personas buenas y nos sobra el corazón. Vamos todos unidos y alcemos nuestra voz. Mi patria está llena de sangre y los culpables celebrando a lo grande. No nos rendimos, lucharemos por la paz y desde arriba que lo bendiga papá. Mi patria está llena de sangre y los culpables celebrando a lo grande. No nos rendimos, lucharemos por la paz y desde arriba que lo bendiga papá. De un momento a otro las cosas están que arden. Nos tienen hecho mierda los políticos cobardes. Somos un pueblo unido dispuesto a demostrarle que aquí nadie va a rendirse, que se rinda tu madre. Las cosas están iguales y aparecen los 70. Sapos uniformados nos agarran a la imprenta. Se les vino el circo abajo, ahora cualquier paz inventan. Dicen no ser violentos y se dirigen con violencia. ¿Acaso fue por esto por lo que luchó Sandino? Pa' que ustedes se hagan ricos y el pueblo valga un comino. Pero se jodieron Nicaragua y como otro destino, donde no gobiernen ni ladrones ni asesinos. Es que ya nos hartamos de este gobierno farsante. Hermanos, sigan en esto, por favor no se me achanten. Mi respeto para el pueblo y todos los estudiantes. Mi patria no retrocede, seguiremos adelante. Vamos arriba mi bandera, vamos arriba mi nación. Batalla la injusticia, batalla la corrupción. Somos personas buenas y no sobre el corazón. Estamos todos unidos y hacemos nuestra voz. Y ahí voy de producer. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Este país se encuentra en su segunda semana de paralización debido a la creciente oposición al contrato minero Ley 406 que autoriza la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals. La corrupción y la entrega de tierras para la explotación minera han provocado un fuerte rechazo popular. A pesar de la promesa del presidente de convocar a una consulta popular, las protestas se han intensificado en todo el país. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que elimina el contrato con Minera Panamá y establece una moratoria minera, mientras el Procurador General y el Procurador de la Administración han declarado el contrato Ley 406 como inconstitucional. La oposición al contrato minero mantiene paralizadas varias zonas de Panamá, con la participación de sectores como el transporte y los educadores. La situación genera una creciente controversia política en el país. Vamos con la información desde Radio Temblor Internacional con nuestra corresponsal Dania Batista Guevara. La corrupción y la entrega de tierras para la explotación minera han sido el detonante para que miles de panameños rechacen el contrato Ley 406 que da luz verde para las operaciones de la minera canadiense First Quantum Minerals. A pesar del anuncio del presidente Laurentino Cortizo el pasado 29 de octubre de convocar a una consulta popular para decidir el futuro contrato minero, las protestas se intensificaron, ya que representa una burla al país debido a las masivas manifestaciones a nivel nacional de rechazo al contrato minero.
La oposición al contrato minero sigue paralizando varias zonas de Panamá, la cual se han sumado al paro el sector transportista y una huelga indefinida por parte de los educadores. Por otra parte, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en segundo debate el proyecto de ley 1110 que elimina el contrato con Minera Panamá y establece una moratoria minera. Además, el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, y el Procurador de la Administración, Rigoberto González, coincidieron al declarar de inconstitucional el contrato ley 406. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, nos ubicamos en la provincia de Veragua, específicamente en el puente 19 de julio. En el 2022 se dio una huelga de más de 30 días debido a alto costo de la vida, y hoy nuevamente la población veragüense se ha tomado las calles y en distintos puntos de la provincia se han dado cierres de distintas organizaciones y comunidades, todo debido a una aprobación arbitraria de un contrato minero entre el Estado panameño y Minera Cobre Panamá, filial de la FIR Quantum Mineral. Nosotros desde este punto queremos expresar la solidaridad con todos los pueblos de Abya-Yala y Latinoamérica del Caribe que se han solidarizado con el pueblo panameño. Y bueno, efectivamente esta es una lucha que va a lo largo debido al debate que se mantiene en la Asamblea de Diputados con el objetivo de derogar el contrato 406. Pero además de esta acción jurídica está la figura de la demanda de inconstitucionalidad, que son 6 demandas que han puesto, y en algunas que se han presentado a la Procuraduría General de la Nación han emitido su observación, y entre eso hay cabida en este caso para que sea declarada inconstitucional el contrato minero. Así que las luchas se mantienen, las barricadas, las cierres de calle a nivel nacional, y también ya se están dando registros de violaciones a los derechos humanos. Se ha dado el caso del profesor Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que fue detenido arbitrariamente. Bueno, nosotros también queremos expresar que en otros puntos se han dado detenciones arbitrarias, represión, agresiones a ciudadanos que de manera pacífica han venido protestando. Y bueno, este es uno de los casos en el cual ya organizaciones de derechos humanos en Panamá vienen ya haciendo un informe especial. Por otro lado, las represiones, persecuciones, violaciones a derechos humanos ha sido la tónica por parte de los estamentos de seguridad, quienes han dejado heridos. Se han apresado cientos de protestantes, incluyendo educadores y un abogado de un gremio educativo. Organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han estado llevando un registro del mismo. El pueblo panameño continúa en las calles a pesar de las maniobras del gobierno para dilatar el conflicto. Sabe que la única manera para lograr la eliminación del contrato 406 es continuar con medidas de fuerza. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Despenalizar es reconocer el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud reproductiva. Despenalizar el aborto es reconocer, es comprender que las mujeres somos personas, que somos sujetos capaces de tomar decisiones responsables sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Despenalizar es sacar el aborto del Código Penal. Despenalizar es impedir que las mujeres incurran en procedimientos ilegales e inseguros. Para mí, despenalizar el aborto es asegurar que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que necesiten interrumpir un embarazo por cualquier causa puedan hacerlo de forma segura, legal y sin estigma. La penalización del aborto afecta a todo el mundo. En Costa Rica, niños, niñas y adolescentes en todo el mundo se enfrentan a la violencia en las escuelas y al acoso, incluyendo el ciberacoso, lo que repercute en su salud, bienestar y educación.
Por eso, los Estados miembros de la UNESCO proclamaron el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso. Esta conmemoración reconoce que la violencia escolar en todas sus formas constituye una violación de los derechos a la educación, salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En el marco de esta fecha, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica hizo un llamado para que se erradique toda forma de violencia contra la niñez en los centros educativos. Escuchemos el pronunciamiento. Muy buenos días a todos y a todas de parte del equipo técnico de la campaña Alto al Bullying y Ciberbullying del Colegio de Profesionales en Psicología. Nos sumamos este primer jueves de noviembre del 2023, como hace ya algunos años, desde el 2019, a la conmemoración del Día Mundial contra el Bullying y el Ciberbullying. Esto ha sido un cambio del que hemos venido hablando como parte del equipo técnico de la campaña desde que la UNESCO toma la decisión en 2019. Y hoy, como cada uno de esos jueves, nos sumamos a este llamado de atención para visibilizar que aun cuando nuestro curso lectivo está por terminar, es importante seguir teniendo acciones afirmativas para la prevención, la atención adecuada y la mitigación de estas violencias en los centros de estudio. Así, hacemos el pronunciamiento oficial del equipo técnico de la campaña Alto al Bullying y Ciberbullying hoy, jueves 2 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia y el Acoso en los centros de estudio, incluyendo el ciberacoso. Como dijimos desde el año 2019, cada primer jueves de este mes de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en los centros de estudio, incluido el ciberacoso. Como una forma de reconocer que estas violencias en los lugares de estudio, en todas sus formas, constituyen una violencia a los derechos humanos en torno de la educación, la salud, el bienestar de toda persona estudiante. El bullying, considerada esa máxima expresión de violencia y acoso que se desarrolla entre pares en los centros educativos, ha encontrado asidero en los espacios cibernéticos, incluso en este modo offline, es decir, aunque no se tenga conectividad, aunque los chicos no tengan acceso a Internet. Y con ello ha permitido que la repetición, premeditación e intencionalidad de las acciones violentas y acosadoras entre quienes estudian sean mucho más dañinas, permanentes, porque no hay escape ni descanso en quien las recibe. Si bien en Costa Rica en esta época vamos llegando al cierre del curso lectivo oficial, nos preocupa que los medios tecnológicos de los que se sirve el ciberbullying para continuar esta violencia y perpetuarla sin control, siga acechando a las personas estudiantes en su tiempo de vacaciones, con lo cual los síntomas que no han sido atendidos se mantienen y podrían degenerar en secuelas permanentes, cuyo impacto se extiende a la familia, la comunidad y la salud pública en general. Es por ello que, como cada primer jueves del mes de noviembre, nos vamos y nos seguiremos sumando a concienciar, a llamar a la participación activa y permanente para que la prevención de todo tipo de violencia, especialmente estas, el bullying y el ciberbullying, se detengan, buscando fomentar en los entornos de aprendizaje seguridad, salud, bienestar y aprendizaje para todas las personas estudiantes. Buscamos que las acciones se sostengan en el tiempo y que, aún estando fuera del curso lectivo, sigan siendo factores de protección para toda la población estudiantil. Aunado a lo que estás mencionando, es importante hacer un llamado como gremio que estamos abocados a resguardar y promover la salud mental, a prestar atención a las señales que muestran las personas estudiantes que enfrentan no solo las situaciones de bullying o de ciberbullying desde el rol de víctimas, sino también quienes las están ejerciendo. No podemos parcializar la mirada únicamente a quienes están recibiendo mayor afectación, sino que también necesitamos enfocarnos en atender y acompañar a quienes han distorsionado las formas sanas de interacción social y que se han resguardado en esta violencia como un quehacer diario. Necesitamos también hacer un llamado a observar el impacto a nivel psicológico que tiene para estas personas involucradas, pero también para su entorno, sus familias, que viven en primera línea las afectaciones de sus hijos e hijas y que viven también para sí mismas como terceras personas estas situaciones.
Hacer un llamado también al abordaje comprometido e integral en el trabajo con los centros de estudio, con las personas estudiantes que presencian, silencian o acompañan el ejercicio de esta violencia. A las personas adultas que estamos en un rol de supervisión, que estamos en un rol de acompañamiento, de educación y de continuar extendiendo el transmitir esta información. Cada año es muy lamentable observar cómo continuamos recibiendo en los entornos clínicos personas estudiantes que llegan por una sintomatología absolutamente diferente, pero que cuando se explora de fondo nos encontramos con vivencias traumáticas asociadas al bullying y al ciberbullying que han experimentado en muchas ocasiones durante largos periodos y que están transgrediendo el bienestar integral de estas personas. Es necesario informarnos en cuáles son las mejores estrategias de abordaje clínico para trabajar con estas personas, que en su gran mayoría son personas menores de edad, pero que no excluye a las personas adultas en entornos educativos. Cada acción cuenta y frente a cada acción necesitamos ser el cambio. Es así como cada primer jueves de noviembre, desde el 2019 y por 6 años consecutivos, el equipo técnico de la campaña Alto al Bullying y Ciberbullying del Colegio de Profesionales en Psicología se suma al llamado, indistintamente de la época del año. Seguimos de manera sistemática y recurrente, instando, promoviendo y generando acciones afirmativas para prevenir el bullying y el ciberbullying en nuestros entornos educativos. Dicho esto, les instamos a ustedes como gremio de profesionales en psicología, de profesionales de la salud, les instamos a ustedes, comunidad civil en general, gobiernos locales, medios de comunicación, personas que están asociadas a nuestras redes del Colegio de Profesionales en Psicología, que en cada uno de sus espacios y desde cada una de sus posibilidades, quehaceres, acciones y profesiones, se sumen a mirar atentamente, a escuchar atentamente y a intervenir con compasión, con respeto, pero de una manera justa y solidaria para que ni las víctimas, ni las personas testigo, ni las personas que ejercen este tipo de violencia se sigan sumando a estos actos. Todas y todos viven el temor de ser las próximas víctimas. Es por esto que el equipo técnico de la campaña les pide que ustedes también, frente al bullying y el ciberbullying, sean el cambio. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. ¿Antisionista, antisemita son diferentes? Suenan parecido, pero no significan lo mismo. Te explico. Primero hablemos del sionismo, el movimiento político nacionalista judío que defiende y apoya la creación del Estado de Israel dentro del territorio palestino. La intención de Theodor Herzl, su fundador, en 1896 era crear un Estado-nación para los judíos, un lugar para escapar de la discriminación rampante contra los judíos y de la creciente violencia en Ucrania y otras partes del Imperio ruso y Europa. En gran parte, ese fue el motivo por el que miles de judíos europeos empezaron a migrar a la Palestina histórica a principios del siglo XX en la espera de que se creara ese Estado para ellos. Entonces, el antisionismo es un término que se utiliza para oponerse al sionismo y a su principio básico: crear y mantener un etnoestado judío a expensas de la población indígena en Palestina. Ojo, ser antisionista no significa estar en contra de los judíos. Significa estar en contra de un movimiento o ideología política judía específica y del principio de un estado judío. De hecho, el primer movimiento político que se llama a sí mismo antisionista fue judío: el movimiento socialista Jewish Bund, que era mucho más grande que el movimiento sionista. Hoy hay muchos. Es decir, hay judíos que son antisionistas y que son críticos con las políticas del gobierno israelí, como su sistema de apartheid o la ocupación en Cisjordania. Ahora veamos qué significa ser antisemita. Este término fue acuñado por el agitador nacionalista antijudío Wilhelm Marr para describir su propio movimiento. Semita, en realidad, originalmente hacía referencia a cualquier persona perteneciente a los pueblos establecidos en el Medio Oriente, cuyos idiomas derivan de la lengua semita, entre ellos árabes y hebreos. Por eso los palestinos
judíos también son semitas. Pero, y pon mucha atención a esto, el término antisemita se utiliza generalizadamente solo para nombrar la discriminación y hostilidad en contra de personas judías. Se manifiesta de diversas maneras, que van desde estereotipos negativos y prejuicios hasta actos de violencia, discriminación y persecución basados en la identidad judía. Es muy importante señalar y recordar que los judíos de Europa sufrieron siglos de violencia antisemita y profundamente traumática, que les llevó a ser víctimas del genocidio que hoy conocemos como el Holocausto, en el que los nazis asesinaron a millones de personas, entre ellas alrededor de 6 millones de judíos. Ahora bien, muchas veces se comete el error de utilizar ambos términos como sinónimos, y no son lo mismo. Estar en contra del sionismo no te hace antisemita. Para evitar confundirte, basta recordar esta definición publicada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo. En México. Este año ha sido uno de los más afectados por la sequía en México y factores como la tala clandestina han contribuido a la devastación de los bosques, lo que agrava la escasez de las lluvias. Mientras los talamontes continúan arrasando con los bosques, la impunidad persiste debido a la inacción de las autoridades. En medio de este panorama, la comunidad de Zacacuautla, en Hidalgo, lleva más de 12 años defendiendo los bosques. Una de sus iniciativas es la Casita de Cultura La Semilla, donde se imparte educación a niñas y niños sobre la importancia de proteger y preservar los bosques. La información nos llega desde Radio Guayacocotla, gracias a nuestra compañera y corresponsal, Mónica López. En México, el año 2023 ha sido uno de los años con mayor sequía en nuestro país. Una de las causas de la sequía es la disminución del bosque. Según cifras de la Comisión Nacional Forestal, México ha perdido más de 4 millones de hectáreas de bosque en 20 años. La tala clandestina o ilegal equivale al 70% del daño a los bosques y ecosistemas. La ganancia anual de este tipo de tala es aproximadamente de $300 millones. Acasochitlán, Hidalgo, es uno de los municipios con mayor índice de tala clandestina en la región central de México. Desde hace más de 15 años, la tala ilegal se ha posicionado como el delito número 1 en este municipio. La comunidad de Zacacuautla ha sido una de las más afectadas por este delito. Más de 55 hectáreas de uno de los bosques más antiguos de la región han sido taladas a manos de los talamontes y bajo la impunidad de las autoridades locales, estatales y federales. En esta comunidad, hombres y mujeres llevan más de 12 años luchando para que no se acabe en el bosque. Una de las estrategias que son parte de esta lucha es la Casita de Cultura La Semilla, en donde niños y niñas aprenden y hacen conciencia del cuidado del bosque. En la Casita de Cultura aprendemos distintas formas como a compartir, a pintar, nos enseñan muchas técnicas, igual a leer, a pasar el tiempo, a distraernos y a sentirnos de buena forma. Pues aquí no hay reglas, te dejan hacer lo que quieras, puedes pintar paisajes y pues somos libres. Para mí la naturaleza es algo muy bonito de mi vida, que puedo expresar con mis sentimientos y siento que el aire me corre por todo mi cuerpo, que los árboles soplan y soplan y son muy verdes, me gusta el paisaje. Si no tuviéramos vegetación, todo estaría muy, ahora sí que apagado, porque no hubiera, los montes estuvieran vacíos, no tuviera nada. Y además el paisaje no estaría tan bonito. Los árboles para mí son un centro de energía, ya que son muy lindos, hay de distintas formas, como las hojas, son muy bonitas, hay muchos tipos de hojas, distintos colores. Los árboles siento que son muy bonitos, ya que nos dan a nosotros oxígeno para que podamos estar en este mundo. No deberían de talarlos, ya que tirando los árboles pues ya no vamos a poder respirar y ya no vamos a tener oxígeno. La Semilla ha sido un ejercicio de resistencia en donde las compañeras defensoras del bosque han encontrado una esperanza para continuar con la lucha del cuidado de los árboles. Sin embargo, en esta lucha hay personas que ya no están, pero que fueron pilares de la resistencia. En estos días de muertos, recuerdan también a quienes han sido parte de este movimiento. Y Yirian Ninel nos platica un poco de esta celebración.
Zacacuautla, Hidalgo, está ubicada una casita de cultura comunitaria llamada Ramudá La Semilla, que por medio del arte y saberes populares defiende y procura el cuidado del monte. En esta fecha, los talleres han sido dedicados a la fiesta de Todos Santos, con especial énfasis en resignificar esta fecha llamando también familia a los árboles mutilados a manos de la ambición, la delincuencia y la omisión, a los animales y plantas y todos los seres con quienes compartimos el territorio que han sido atravesados por este delito llamado tala clandestina. Y también está dedicada a las personas que durante su vida trabajaron por defenderlos, hombres y mujeres que siguen siendo parte de la memoria y la defensa activa del medio ambiente. Cerraremos esta jornada de talleres en la cual se elaboraron catrinas con material reciclado, papel picado tradicional de la localidad y dibujos de la ofrenda, con un evento en el kiosco el día 2 de noviembre. Habrá una obra de títeres de sombra que cuenta el porqué de la importancia de continuar con nuestras tradiciones, del significado de las ofrendas y de la memoria. Esto con humor. También tendremos cineclub al aire libre, en el cual miraremos una película llamada Macario, vista mucho en estas fechas por su relación con la muerte, y que además, como dato curioso, un paisano de nuestra localidad trabajó en su realización como marionetista. Así, con esta fiesta entre vivos y muertos, honraremos su memoria y honraremos su paso alegre por la defensa y el buen vivir de nuestro territorio. Benita Ibarra Canales, poeta, cronista y defensora del territorio de nuestra comunidad, nos dejó como legado hacer calaveritas en estas fechas. Así que, siguiendo su tradición, hicimos una para conmemorar nuestra casita de cultura. Los y las niñas de La Semilla jugaban y hacían grilla, cuando pasó Doña Calaquilla arrasando a toda la pandilla. La muerte se los llevaba con pinceles y pintura, porque a ella le gustaba que eran pura hermosura. Llenas de creatividad y de una que otra travesura, a la muerte va la comunidad de la casita de cultura. Desde Radio Guayacocotla, en México, informó para Voces Nuestras, Mónica López. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala. El Panfleto es una revista digital de contenido artístico y cultural que se publica mensualmente, ofreciendo microrelatos con audio, poemas, cómics, arte gráfico, reportajes sobre artistas, listas de reproducción y una agenda cultural. Cada primer miércoles del mes, esta revista ve la luz. A partir de noviembre de 2022, el panfleto ha sido distribuido en formato PDF a través de listas de difusión de WhatsApp. Su desarrollo ha sido posible gracias a un equipo voluntario y diverso que está compuesto por 6 profesionales en arquitectura, sociología, ciencias de la comunicación e ingeniería. La participación de artistas que comparten su obra para ser publicada en la revista es invaluable, dado su compromiso y sensibilidad. Este espacio aspira a convertirse en una plataforma digital de comunicación especializada en arte y cultura, buscando llegar a un público que reside en Guatemala y Mesoamérica, así como personas centroamericanas que viven en los Estados Unidos. La misión de esta revista es ampliar la difusión de eventos culturales y expresiones artísticas relacionadas con la cultura centroamericana en los Estados Unidos. Cada mes se dedica una publicación a un municipio guatemalteco específico y se traducen los contenidos al idioma maya de esa región. Si usted desea colaborar con el panfleto, puede contactarse a través del correo electrónico elpanfletogt@gmail.com o también a través del WhatsApp al número +502 3059 52 53. A continuación escucharemos la nota con el corresponsal Herbert Reyes desde la ciudad de Guatemala. Yo vengo de ese barrio reprobado, marginal, en esas calles yo corrí. Ángela Orellana es arquitecta de profesión y catedrática universitaria. Nos permitirá conocer cómo se ha iniciado esta idea que este mes cumple un año. Ángela, ¿cómo surge la idea del panfleto? La idea del panfleto surge a raíz de detectar que existe una falta de espacios donde se difunda y se divulga las distintas ramas del arte, la producción de
varios artistas de muy buena calidad que existen en Guatemala y que de repente nosotros detectamos pues que no son tan conocidos tanto en el país como no digamos en el exterior, y pensamos que había una necesidad de hacer algún esfuerzo para que su obra sea más conocida. Esa selva de metal que muere de asma. En las 11 ediciones oficiales, por así decirlo, ¿cuántos artistas han participado y compartido sus obras o fragmentos de arte? Hasta ahora han sido más de 20 artistas los que nos han apoyado compartiéndonos su arte de las distintas ramas, ¿verdad? Música, pintura, diseño gráfico, literatura, y que nos lo han compartido para poderlo publicar en estas hasta ahora 11 ediciones del panfleto. ¿Por qué extender esta iniciativa a la región mesoamericana? Pensamos que es importante ampliar el radio de influencia que ha tenido la revista. Compartimos muchas similitudes con toda la región centroamericana, y también nosotros estamos muy ilusionados con la posibilidad de que la revista se divulgue o se conozca con los compatriotas que viven en Estados Unidos. Los planes son también conseguir patrocinio, ¿verdad? O financiamiento para la revista, sobre todo para tener la posibilidad de viajar a los distintos municipios de Guatemala para empezar, ¿verdad? Y ojalá más adelante también a otros espacios en Centroamérica para hacer entrevistas, porque creo que una parte fundamental de la revista es que en cada número se le ha hecho una entrevista a algún artista, un reportaje, ¿verdad? Una entrevista, un reportaje, y pues lo que quisiéramos es que esos reportajes, estas entrevistas fueran hechas a artistas que vivan en los distintos municipios de todo el territorio guatemalteco, y como te digo, después ampliarnos también a Centroamérica. Pero pues para esto sí ya se necesitan recursos, porque hasta el momento pues la revista ha funcionado con el trabajo voluntario de los que la realizamos. Las documentaciones artísticas en el mundo han sido y son un referente de lo que acontece en la política de las regiones, desde la sensibilidad social que se expresa desde las diversas técnicas con las que el artista se manifiesta. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de ese país ha anunciado una nueva tarifa de mejoramiento aeroportuario de $1,000 para pasajeros provenientes de África e India que viajen al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Esta tarifa es obligatoria y se aplica desde el 23 de octubre en los boletos vendidos por las aerolíneas. Esta tarifa afecta a más de 50 países, especialmente aquellos países provenientes del continente africano, que han aumentado el tránsito a través del aeropuerto salvadoreño en ruta hacia Managua, Nicaragua, y luego hacia Estados Unidos, como parte de un éxodo migratorio. Escuchemos qué tiene que ver la migración africana con El Salvador, en una información de AJ Plus Español. El Salvador anunció que cobrará $1,000 a las personas africanas que hacen tránsito en el país como parte de una tarifa de mejoramiento aeroportuario. ¿Pero qué tiene que ver El Salvador con la migración africana? En los últimos años ha existido un aumento de migrantes africanos que pasan por Latinoamérica para llegar a Estados Unidos con el fin de evadir el riesgo del viaje por el mar Mediterráneo y el incremento de los controles en Europa. Muchos de estos migrantes comienzan su trayecto desde alguno de los 50 países africanos a los que impone esta nueva tasa El Salvador, y frecuentemente toman aviones desde lugares como Turquía o Marruecos con destino a países de Sudamérica.
como Colombia. Para llegar de ahí a Centroamérica es necesario atravesar la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, una ruta de gran peligrosidad donde se reportan decenas de migrantes muertos cada año. Por eso, muchos tratan de evitarla, viajando en avión a países centroamericanos y de ahí seguir su viaje por tierra rumbo a Estados Unidos. Algunas de las principales causas para migrar de estas personas son la guerra, la violencia y la represión en sus países. Y al llegar al continente americano, según la ONU, lidian con la xenofobia, la discriminación y abusos como las extorsiones. Además de la nueva tarifa cobrada por El Salvador, que también se ha impuesto para la migración india, organizaciones de derechos humanos han calificado una crisis humanitaria por protocolos aleatorios hacia migrantes negros en Tapachula, ciudad fronteriza con México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, fue despojada de su cargo el pasado 24 de octubre y posteriormente se conoció de una lista de otros despidos en este poder del Estado que es controlado por la pareja presidencial Ortega y Murillo, según informaron medios de comunicación independientes. El abogado Yasser Morazán, extrabajador del Poder Judicial desde el exilio, dijo que tenía información sobre una barrida de varios funcionarios del Poder Judicial a raíz de la supuesta salida de Ramos. Hasta ahora, el Poder Judicial no ha confirmado ni negado las denuncias, pero la lista de despidos continúa, según denunciaron familiares de las personas afectadas. La Corte Suprema de Justicia fue intervenida cuando se conoció que llegó a su sede el comisionado general de la Policía, Horacio Rocha, a notificar el despido del secretario administrativo de la Corte, Bernán Martínez. Después se conocieron otros supuestos despidos, incluyendo a la magistrada Yadira Centeno, quien fue separada de su cargo. Diego Barberena, del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional, llamó a las personas funcionarias a denunciar las violaciones de los derechos humanos y dejar de ser cómplices de la dictadura ante este golpe de Estado que es perpetrado por la pareja dictatorial. La dictadura Ortega Murillo ha consumado un auténtico golpe al Poder Judicial tras la destitución y persecución de las magistradas orteguistas Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Yadira Centeno, y de varios funcionarios a cargo de dependencias claves. Esto demuestra el grado de descomposición en las más altas esferas del poder orteguista y las propias contradicciones internas en la dictadura que, lejos de controlarla, siguen aumentando. Este hecho de persecución paranoica para preservar el poder por parte de Rosario Murillo y garantizar su sucesión refleja que todos los funcionarios son desechables para el orteguismo. Aún están a tiempo aquellos empleados y funcionarias públicas que se esfuerzan por brindar un buen servicio a la ciudadanía y que no están manchados por la corrupción y los crímenes contra los derechos humanos para desertar y ser parte del cambio político y democrático que el país necesita. Pese a que la Constitución de la República de Nicaragua establece la separación de poderes, el Ejecutivo que dirige Ortega y Murillo ha tomado todo el control de las instituciones, con lo cual se ha perdido la autonomía y el Estado de Derecho, según lo han denunciado organismos nacionales de derechos humanos y grupos opositores. Menos del número de fallecidos por la represión policial. El 18 de abril iniciaron las protestas contra la reforma sanitaria que impulsaba el presidente Daniel Ortega. Reprimiendo. No queremos estar así en Venezuela, no hay comida. Durante las manifestaciones, las protestas comenzaron. Bañada por las aguas del Caribe y el Pacífico, gigante erigida en el centro de mi América, es la bella Nicaragua con sus paisajes magníficos, que resiste al salvajismo de una represión colérica. En la garganta de su pueblo se escuchan las razones que palpitan en sus más de 6 millones de corazones. La esperanza ensangrentada lucha en manifestaciones, la libertad pide a gritos adelanto de elecciones. Ahora sí, Daniel Ortega, te pasaste de la raya, violaste a tu hijastra y ahora a tu patria entera. Por eso el peso de la rebelión te cae desde más allá. Manchaste con la sangre de tu pueblo a tu bandera. Más de una década en el poder no te es suficiente. El que diga lo contrario se tilda de delincuente. Si sales a protestar, un tiro en la frente y después lo niega todo. La familia del presidente, quienes claro, por supuesto, controlan todos los medios. Estudiantes y pensionados los manda el
cementerio, mientras los tuyos se llenan los bolsillos en tu imperio. A Nicaragua que la coma la pobreza y el asedio. Fuiste adelante, constante, después que la cagaste. Y en el 2007, felicitaciones, lo lograste. Entraste y robaste al sandinismo, traicionaste. Hoy por hoy eres el personaje contra el cual luchaste. Antagonista de tu propio discurso. A tu país le empezaste a robar los recursos. Y para completar de repletar tus bolsillos, pones como vicepresidenta Rosario Murillo. Tu esposa, bruja asquerosa de mente inestable, quien aplaude con cinismo malditos actos execrables. Ustedes, Ortega Murillo, son los responsables del desastre que con plomo tiran para que no hable. Maldito aquel soldado que empuñó un arma contra el pueblo que no defiende, que prefiere defender a basura inservibles, que lo único que han hecho es robar a su patria. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Bueno, primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Los judíos son una comunidad internacional, son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio, el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina. Yo soy familiar de víctimas de la Shoah, del Hurbun, que en Yiddish significa holocausto. Los judíos que nos oponemos al Estado de Israel entendemos perfectamente que no apoyamos ni validamos los métodos del Hamas contra la población civil, pero entendemos que no es equivalente la fuerza de un Estado que tiene el quinto ejército más poderoso del mundo contra la fuerza de una milicia, y encima que no apoyamos la idea de la culpa colectiva, que porque un grupo lleva adelante atentados se responsabilice y se ataque y se masacre, se extermine a todo un pueblo. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En México. En México, las periodistas se enfrentan a una serie de desafíos que incluyen la falta de seguridad social, la desigualdad en los ingresos, la violencia en el ámbito laboral y la llamada triple jornada laboral, resultado del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Rosa Eugenia Linares, conocida como Rosy en el gremio periodístico de Morelos, su estado natal, ejemplifica todas esas dificultades. Además de ser una fotoreportera freelance especializada en temas sociales y políticos, ella es madre de un hijo con discapacidad. Como periodista ha enfrentado despidos injustificados, violencia, discriminación y precarización laboral, debido a la falta de regulación sólida de los derechos laborales en la industria periodística y la ausencia de políticas de cuidado especializadas. Hoy vamos a escuchar la historia de Rosy en un episodio de la serie Aliadas, que nos comparten nuestras compañeras de Violeta Radio. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos en México. Un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Episodio 5. Rosy Linares, la periodista autodidacta que persiste ante la adversidad. En México, las periodistas se enfrentan a la falta de seguridad social, desigualdad en los ingresos, violencia en el ámbito laboral, así como la llamada triple jornada laboral, producto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Rosa Eugenia Linares Morán es ejemplo de esta situación. Además de ser fotoreportera freelance en temas sociales y políticos, es madre de un hijo con discapacidad. Mi nombre es Rosa Eugenia Linares Morán. Soy de aquí de Cuautla, Morelos. No estudié, nada más terminé secundaria y soy empírica. Mejor conocida como Rosy, entre el gremio de Morelos, de donde es originaria, no tiene un empleo formal desde diciembre de 2018, cuando fue despedida del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Además de este y otros despidos, Rosy ha vivido violencia y discriminación ante la ausencia de políticas de cuidado y de regulación de los derechos laborales en los medios. Bueno, yo nací en Cuautla, en la colonia Emiliano Zapata. Mi familia tenía una tienda y desde pequeña yo la cuidaba. Yo era la única que la cuidaba. Llegaba yo del kinder y me acuerdo que yo gritaba, quieren, para que vinieran a despacharla en la tienda de la familia. En su infancia marcada por la violencia familiar y la pobreza,
Rosy soñaba con ser maestra de ciencias sociales, trabajadora social o enfermera para ayudar a la gente. Años más tarde, sin poder estudiar la preparatoria, encontró una ocupación que le daría la satisfacción de ayudar a otras personas: el periodismo. Iniciaba la década de los 2000 y Rosy atravesaba un divorcio y se encontraba desempleada. Escuchó en la radio un anuncio donde solicitaban a una secretaria y asistente de producción en un noticiero de gestoría social que se llamaba Línea Caliente Noticias. Y fui yo a pedir trabajo, aunque no cubría los requisitos, y gracias a Dios en ese tiempo estaba Jacqueline Hernández, y ella me dio la oportunidad, ¿no?, de trabajar sin tener el título de secretaria, y de ahí ya me nació, ¿no?, la inquietud de reportero. Rosy fue contratada como secretaria, pero miraba con admiración el trabajo de las y los reporteros. Periodistas que en ese tiempo era Esther, Mario Paredes y algunos otros, llegaban rápido, ponían el insert en la casetera, escribían 1 o 2 líneas y ya se iban. Salían al aire, hace cuenta que llegaban 5 minutos y rápido hacían todo y ya entraban al aire. Y de ahí me gustó. Al ser un programa de gestoría, recibían muchas llamadas para solicitar algún tipo de ayuda. Rosy las atendía a todas. Por ejemplo, cuando no pasaba el camión de la basura o se necesitaban medicamentos. Luego pasaba el mensaje a las y los locutores, quienes enlazaban a la población con las instituciones de gobierno. Un año después de trabajar como secretaria, Rosy buscó integrarse en el equipo de producción de otra radiodifusora local, La Tremenda, donde le dieron la oportunidad de ser corresponsal de la zona oriente de Cuautla. Ahí, el periodista Fernando Baltazar le propuso que hiciera fotografía. Me dijo, ¿por qué no tomas fotos? ¿Pero no tienes una cámara o algo así? Y me compré una Minolta en ese tiempo y ya decían, la Jornada Morelos, fotos gráficas o fotografías, Rosy Linares, cortesía. Y ya me gustó la fotografía también y es lo que más me gusta. Rosy, de manera autodidacta, empezó a hacer fotografías. Encontró que la técnica para hacer buenas fotografías era pensar antes qué se esperaba transmitir, enfocar una imagen, un símbolo y luego no soltar el disparador. Cuando son gritos o manifestaciones, a mí me gusta mucho cuando empuñan la mano, ¿no? Porque es de la lucha de guerra. O sea, todo tiene un significado. Mucha gente piensa que nada más toman la foto, apretar un botón y ya no. Ser autodidacta o empírica le ha valido muchas críticas de las y los compañeros del gremio, pero ella no dejó de practicar e incluso leer libros de periodismo para seguir su formación. Pero al principio te da nervios, porque como no lo estudiaste, pero nada más observas y ves lo que ellos hacen y todo y preguntas. Las fotografías de Rosy Linares han sido retomadas por medios de comunicación como La Jornada y otros locales como Punto por Punto, Morelos Migrante Noticias y Mochicuani. En el 2011, una de sus fotos fue elegida en un concurso de la organización Greenpeace. Mi hijo Jesús Daniel llega en un momento exacto, yo creo, que él esté conmigo. Ahora ya somos 2 en 1. A lo largo de este episodio, a quien escuchas al fondo cuando Rosy habla es su hijo, Jesús Daniel. Él nació con parálisis cerebral, producto de una negligencia médica por parte del Hospital General de Cuautla. Su enfermedad ha sido motivo de exclusión y discriminación para Rosy en los espacios de trabajo, donde no le han querido garantizar los derechos básicos a la seguridad social, guardería, un salario digno y estabilidad en el empleo. Sí se me ha complicado buscar tener un empleo fijo, ¿no? Porque él va a terapias, él tiene, epilepsia y todo. Bueno, ya cuando pasó lo de mi niño que quedó con parálisis cerebral y con epilepsia, pues yo me lo llevaba a todos lados. Ya lo traía yo en un rebozo y así iba yo a trabajar. Para ella el dilema es grande. Jesús no es recibido en las escuelas porque lo consideran un foco rojo, un niño problema con el cual no saben lidiar. Además presenta convulsiones casi cada hora, lo que ocasiona que se lastime. Algunas compañeras y compañeros del gremio periodístico han sido un sostén para ella y su hijo.
Pues como siempre cuando vamos a trabajar con Jesús, bueno, yo siempre pido apoyo, le pido que me apoyen, que él no se quite el cubrebocas, pues, se lo llega a chispar, que por favor me ayuden a colocarlo. Y si no puedo un video, un foto, algo así, porque ya se han amontonado los demás compañeros, les pido a alguien que me ayude, que sean altos y el brazo largo para que estén con el video, ¿no? El celular grabando el video. El hecho de cargar a su hijo en la espalda durante la cobertura de marchas, linchamientos u otros altercados que se suscitan en campo se ha convertido en un triple riesgo para ella. Además, hasta sus propias compañeras y compañeros expresan molestia porque lleva a su hijo a las coberturas. Una cosa que la ha caracterizado es el sentido del humor que tiene para afrontar la vida, ¿no? Tanto cosas buenas como pues no tan buenas que han pasado. Siempre con Jesús a sus espaldas. Es una imagen que de ella pues se grabó, creo que en la memoria colectiva. Quien habla es el periodista Manuel Ruiz Estrada, del Sol de Cuautla. Él ha sido testigo del fotoperiodismo comprometido que realiza Rosy. Mi relación con ella inició en el año 2012. La conocí, recién había entrado yo a trabajar como reportero. Cuando eres nuevo, muchas veces quienes ya tienen más experiencia, pues te ignoran, no te hacen caso, a veces no te apoyan. Pocos son los que lo hacen. Y Rosy fue una de esas personas. Fue una de las primeras personas que empezó más o menos como a orientarme sobre actividades, posibles temas para entrevistas, etcétera, ¿no? Pues era muy activa. Ella no es y ni es tampoco actualmente, ni lo era, del tipo de persona que muchas veces como reportero te mueves en bola, ¿no? Y todos van en grupo hacia un tema en particular. Ella hacía las cosas por su cuenta. A veces yo empezaba y me llamaba, me invitaba. Siempre se movía de un municipio a otro, de un lugar a otro. Rosy se ha adentrado en coberturas como la problemática de la comunidad de Amilcingo, también en Morelos, que defiende su territorio frente a la construcción del proyecto integral Morelos, que consta de una termoeléctrica y un gasoducto. Entonces le ha dado cobertura la termoeléctrica, todo lo que tiene que ver con el proyecto integral Morelos, las protestas. En esos casos ella a veces llega a conseguir información que a lo mejor otros trabajadores, otros reporteros no tienen acceso porque no son tan cercanos al tema ni están tan involucrados con la comunidad de Amilcingo como ella. La experiencia de Rosy, sin embargo, ha servido para evidenciar la precariedad en la que viven las y los periodistas en México. En 2018 fue elegida por la organización internacional Artículo 19 para hablar ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, sobre los bajos salarios, la subcontratación y el desempleo en la industria periodística. En mi caso, ¿no? Que eran 1,000 pesos al mes y que no estás en nómina. Por ejemplo, los de la radio, no todos están en nómina, no todos tienen seguridad social, solamente los que están bien y bien pagados. Es la prensa escrita, pero de periódicos, por ejemplo, por decir, ¿no? El Sol de Cuautla o El Sol de México, son periodistas que están bien pagados y tienen todas las condiciones laborales. Pero uno como freelance o como los de radio. Rosy ha compartido experiencias como en Radiorama Morelos, Cadena Cuautla, de donde señala fue despedida injustificadamente. Ella inició una demanda que no procedió, porque protegidos por la subcontratación, los empleadores no reconocieron haber tenido una relación laboral con ella. Aseguró que haber levantado la voz ante el despido injustificado le significó un veto en la radio de Morelos, lo que aunado a la condición de salud de su hijo que requiere su atención las 24 horas, se ha traducido en que ningún medio de comunicación local la contrate. Por ello se ha tenido que emplear como trabajadora del hogar, por lo cual recibe 150 pesos diarios, vende comida y hace fotoperiodismo. Sus fotos son publicadas por sus compañeras y compañeros aliados del gremio, y aunque actualmente no tiene una cámara fotográfica profesional por un robo que sufrió a su domicilio, ella utiliza su celular para hacer fotografía y video. Vendo fotografía, hice fotografía artística con acrílico. Luego también hice otra fotografía con azulejo, hasta limpieza de casas. Sí, todo lo que sea empleo. Así hemos salido adelante y bueno, seguimos trabajando, seguimos colaborando. Rosy sigue haciendo fotografía,
con la esperanza de comprarse nuevamente una cámara profesional y poder tener una vida digna con su hijo Jesús. Este episodio fue realizado a partir del texto original Rosy Linares, la fotoperiodista autodidacta que persiste ante la adversidad, escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa y publicado en CIMAC Noticias. Llegamos al último episodio de la primera temporada de Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos, producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. La coordinación de este proyecto estuvo a cargo de Sirenia Celestina Ortega y la producción y narración de este podcast por mí, Hazel Zamora Mendieta. La investigación periodística de cada episodio fue de las reporteras Anayeli García Martínez, Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Hazel Zamora. La edición y diseño sonoro la realizó María Esparza Quintana y la edición de los textos Lourdes Godínez Leal. Gracias a las defensoras de derechos humanos que nos compartieron su historia. Si te gusta este podcast, compártelo y ayúdanos a que estas historias de defensa de derechos humanos lleguen a más oídos. Te invitamos a estar pendientes de la segunda temporada en cimacnoticias.com.mx. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y llegamos al final de esta emisión 801 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje informativo y le enviamos un abrazo rebelde a nuestra red de corresponsales y a todas las emisoras aliadas que siempre llevan estas voces a las comunidades de toda la región. Y sin importar si nos escuchan en la radio, en línea mediante plataformas digitales o en nuestro sitio vocesnuestras.org, recuerden que pueden seguir recibiendo información desde la perspectiva de los movimientos sociales durante toda la semana. Esto en nuestras redes sociales donde aparecemos como Voces Nuestras. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.